Esta noche tenemos una enseñanza que se titula La prueba de que uno conoce realmente a Dios. La prueba de que uno conoce realmente a Dios. Bendito sea el Señor. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan a través de nuestra sala, a través de los audios que enviamos por WhatsApp. Bendito Dios, les invitamos a seguir nuestra página en Facebook. Búsquenos en Facebook, allí está nuestra página. Dele me gusta y bueno, ayúdenos a compartir la palabra también por medio de estas redes sociales que son una tremenda herramienta para llegar a mucha gente. Muy bien, la prueba de que uno conoce realmente a Dios. ¿Cómo sabe usted que conoce realmente a Dios? Por la Biblia, es decir, con un fundamento bíblico. ¿Cómo sabe uno que realmente conoce del Señor? Bueno, hay muchas pruebas o evidencias, pero hoy vamos a hablar de una. Y para ello vamos a ir al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6, por favor, tome nota. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Búsquelo en su Biblia rápidamente y vamos a leer la palabra. A ver qué nos dice esta prueba de si realmente conocemos a Dios o no. Versículo 3 dice así la palabra. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Otra vez, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí qué? Si guardamos sus mandamientos. Mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Una prueba incontrovertible de que realmente conocemos a Dios radica en si guardamos realmente sus mandamientos. Todos sus mandamientos. Una persona que dice conocer a Dios, ser nacida de nuevo, que no guarda sus mandamientos, nos podríamos realmente cuestionar si conoce a Dios. Con mucha tristeza y con mucho dolor en mi corazón, observaba hace algunos días el video de una muchacha que acaba de sacar su segundo sencillo, una canción de música de esa de despecho, de esa música que ponen en las cantinas, al estilo de Darío Gómez, al estilo de Paquita la del barrio, de Rata de dos patas. Y esta mujer ha sacado dos sencillos. La primera canción que sacó es muy similar a esa canción de Rata de dos patas. Tiene una voz prodigiosa y escribía ella ahí en su Facebook que para la honra y gloria de Dios, dice. Y sentí dolor en mi corazón. Y sentí dolor porque yo conocí a esta muchacha en un púlpito.
yo predicando y ella acompañándome en la alabanza, en la adoración, ministrando al pueblo. Muchas veces le atendí, le di consejería, pero se terminó apartando, cambió el púlpito por una tarima, por una taberna, por una discoteca, por etcétera, este tipo de escenarios. Y ella dice, para la honra y gloria de Dios. Tan fácil que es blasfemar contra el nombre de Dios. Tan fácil que es decir que se ama a Dios. Tan fácil que es sentirse santo. Tan fácil que es sentirse bueno. Lo cierto es que muchas veces la verdad es otra. La verdad es otra. Y aquí lo tremendo es que se nos esté pasando la vida engañados, convencidos de que estamos haciendo las cosas bien cuando en realidad no es así. Y dice aquí la palabra en Primera de Juan capítulo 2 del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es decir, una prueba incontrovertible es que usted guarda los mandamientos de Dios, no unos, no los que a usted se le antojan, todos los mandamientos de Dios. La prueba de que conocemos a Dios es que guardamos los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos si realmente le conocemos? Miren, vivimos en un tiempo en el que hay muchos que no están interesados en conocer a Dios. Aún hablo de gente en la iglesia que no están interesados en conocer a Dios en profundidad. No les interesa en absoluto llegar a conocerlo y profundizar en las escrituras. Aman la entretención, aman la emoción, aman otras cosas, pero conocer a Dios es diferente. No les interesa en absoluto llegar a conocerlo, solo desean vivir como les place, tener posesiones, todas las posesiones posibles, disfrutar de todos los placeres que el mundo puede ofrecerles. Conocer a Dios es, de hecho, lo más lejano en sus mentes y en sus corazones. Pero hay un tema aquí grave, y es que no conocer a Dios, no querer conocerlo y no guardar sus mandamientos equivale a rechazar a Dios. La gente hoy está trabajando enceguecida literalmente por hacer realidad sus sueños, cumplir con sus metas, etcétera, etcétera, pero no en conocer a Dios. Queremos que Dios nos apague incendios. Queremos que Dios sea el Dios bombero y el Dios éxito. Hablo de almacenes éxito. El Dios al costo. El Dios jumbo. El Dios home century. El Dios centro comercial Titán. A donde acudimos para obtener lo que queremos. A donde acudimos para obtener lo que necesitamos. O por lo menos lo que creemos nosotros que necesitamos. Y aquí el punto es muy claro. Usted y yo debemos conocer a Dios. Y para conocer a Dios, debemos obedecer sus mandamientos. Esta es la primera evidencia. Porque el que obedece cree. Y el que cree obedece. Por eso, una evidencia que le muestra a usted por sí solita de que usted conoce a Dios es que usted está obedeciendo los mandamientos.
Lamentablemente hoy al interior de las iglesias estamos viendo cualquier cantidad de cosas donde en el nombre de Dios y para la honra y gloria de Dios, supuestamente, se están haciendo cualquier cantidad de cosas que no son bíblicas. De esta manera, el mundo se ha venido introduciendo dentro de la iglesia para invadirla como un cáncer, debido a que los líderes, pastores, etcétera, están permitiendo esa invasión del mundo. La iglesia hoy, en el afán de ganar almas, quiere parecerse más al mundo. Y este es un grave error que se está cometiendo. La pregunta es, ¿se está obedeciendo los mandamientos de Dios realmente a cabalidad? ¿Estamos guardando los mandamientos de Dios en la iglesia? En esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y debemos aquí pensar y meditar y analizar si nosotros estamos realmente guardando los mandamientos de Dios. El ser humano vive en medio de un mundo físico y material. Y este mundo físico y material no puede alcanzar, no puede trastocar el mundo espiritual. Pero si al contrario, el mundo espiritual puede tocar el mundo físico y material. ¿Y qué quiero decir con esto? Literalmente, que si nosotros aprendemos a obedecer los mandamientos de Dios, vamos a aprender a movernos en una dimensión espiritual. Pero muchas veces nuestras realidades no cambian simple y llanamente porque literalmente no sabemos movernos en lo espiritual porque no obedecemos, no guardamos los mandamientos de Dios. Y esto lo estamos viendo a nivel macro. En la iglesia lo estamos viendo. Y la gente está siendo confundida. Debiéramos hoy cuestionarnos si en la iglesia, aquella iglesia que decimos amar, realmente se obedecen los mandamientos. Todos los mandamientos, no algunos, todos. Porque no se vale ni el 90 ni el 95, todos los mandamientos. Nos vamos a encontrar aterrados con que en muchos lugares no se obedece la palabra al 100%. Y de estos lugares, como lo decía un gran predicador hace unos días, huya, corra. Así en esa iglesia le hagan mercado y le den. Así en esa iglesia le den plata para pagar el arriendo. Así en esa iglesia lo reciban con abrazo festivo a cada llegada. Mucha gente tiene ligada el alma a una iglesia. Tienen ataduras del alma a una iglesia. Porque en algún momento de crisis en esa iglesia le tendieron la mano. Entonces váyase para donde los mormones, que allá también ayudan. Allá también consuelan tremendamente cuando usted está de luto. Allá también dan plata cuando usted está en crisis económica. Váyase para donde los mormones. O váyase para la iglesia Pare de Sufrir. O váyase para la iglesia Creciendo en Gracia, si es que usted es de los que depende de ese tipo de cosas. Pero mucha gente tiene ligada el alma a una iglesia y mantienen pegados a ese lugar porque en ese lugar les dan cosas que les tocan el alma. Así en esa iglesia no se obedezca la palabra a cabalidad y permitan cosas del mundo. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Pero, ¿en qué sabemos nosotros que conocemos realmente a Dios? En el hecho de que guardamos sus mandamientos. Y en la iglesia estamos viendo fenómenos como el siguiente. Tristemente ya es común ver pastores que con el afán de hacer crecer sus iglesias han rechazado el poder del evangelio y la suficiencia de la palabra de Dios y lo han sustituido. En su lugar se apoyan de tendencias y modas del mundo para atraer personas.
Un vivo ejemplo de esto es con la canción Despacito, que es la tendencia musical del momento y cargada de letras que claramente promueven el sexo ilícito. Sin embargo, una iglesia llamada Iglesia Ancla, durante una reunión de líderes en el templo, hicieron su propia versión de la canción Despacito. En lugar de adorar a Dios en espíritu y en verdad, ofrecen fuego extraño, carnalidad y sensualidad, convirtiendo la iglesia en una especie de discoteca o club nocturno. Otro ejemplo es el pastor de la iglesia Vida Monterrey en México. Mientras este pastor hace una reflexión, el grupo de adoración dedica a Dios la canción Entra en mi vida del dúo Sin Bandera. Pero si ustedes creen que lo habían visto todo, se sorprenderá al saber lo que hicieron en la iglesia del cantante y pastor Jesús Adrián Romero. En plena congregación, durante una reunión, cantaron la canción YMCA, considerada un himno de la comunidad homosexual. Pero además también cantaron y bailaron al ritmo de Vivir mi vida, canción de Marc Anthony. Cualquiera cree que se trata de una discoteca o evento del mundo, pero tristemente es la iglesia de Jesús Adrián Romero, una de las figuras cristianas de mayor influencia en América Latina. Por último, la iglesia Passion Church ofreció a sus miembros todo un show imitando el famoso video Thriller de Michael Jackson. Al ver estos ejemplos de cómo los pastores están pervirtiendo la iglesia, solo demuestra que le han restado importancia a la predicación del Evangelio para convertir y atraer a los que Dios quiere salvar. El apóstol Pablo también le tocó predicar en ciudades y pueblos donde la iglesia de Cristo no era atractiva ni famosa y nunca adulteró el Evangelio. Pablo le dice a los corintios: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿sobre qué está fundada la fe de los miembros de esas congregaciones, donde los pastores han convertido a la iglesia en un circo y un espectáculo de mal gusto? El pastor Paul Washer dice algo muy importante sobre los pastores que descuidan la iglesia. ¿Por qué hay tantos problemas en la iglesia? ¿Por qué las personas no pueden caminar en santidad? ¿Por qué hay tan poco amor en las iglesias? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. ¿Y por qué no conocen a Dios? Porque los predicadores no conocen a Dios. Porque están andando enseñando cualquier tontería, método, estrategia. Pastores vistiéndose en trajes de payasos y un montón de cosas para que personas vengan manipulando gente con un montón de cosas, cuando el pastor debe dejar esas tonterías y esconderse en su oficina y estudiar quién es Dios. Cuando vemos estas cosas, es inevitable pensar en Charles Spurgeon, cuando dijo: llegará el día en el que, en lugar de haber pastores alimentando las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Si este video te edifica... Bueno, una realidad que lamentablemente estamos viendo y estamos viviendo. Y por supuesto aquí en Colombia también lo estamos viendo, también se ve lo que está pasando.
Y entre más pasa la gente que no conoce a Dios, cree conocer a Dios, pero que realmente no conoce al Dios de la Biblia, lo está viendo como normal y como natural. Y no es así. Entonces, ¿en qué sabemos nosotros realmente que conocemos a Dios? En el hecho de que guardamos sus mandamientos. Esa es una prueba innegable. Innegable. Porque dice la palabra que el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:33. Y cada persona, aquel que come de ese pan, es una persona que tendrá vida. Entonces, el grave problema hoy es que a raíz de todo lo que estamos viendo, de todo lo que está pasando, literalmente estamos viendo que al interior de la iglesia se están introduciendo una serie de fenómenos que los estamos viendo como normales y como naturales. Porque por falta de estudio de la palabra para poder obedecer de manera íntegra la palabra y falta de entendimiento de las escrituras, pues estamos con creyentes llenando las iglesias que están creyendo ciegamente a lo que diga el pastor o el predicador invitado de turno. Lamentablemente, mis amados, cuando Dios nos llame a cuentas, usted no va a tener a su amado líder. Usted no va a tener a su amado pastor, a ese que usted dice amar. No. Usted no lo va a tener ahí al lado para que él lo defienda a usted delante de Dios. Usted va a tener que dar cuentas usted de manera personal delante de Dios, cara a cara. Por esta razón, a nosotros se nos demanda la responsabilidad de mantener y guardar una vida de obediencia y santidad. Cada uno vamos a dar cuentas y no se nos va a tolerar, no se nos va a aceptar que literalmente vayamos nosotros a decirle al Señor, es que el pastor donde yo estuve no me enseñó bien, es que la pastora no me supo orientar, es que el fulano de tal no me supo decir. Eso no va a ser aceptable delante de Dios. El Señor nos va a decir, yo a usted le di una cabeza para pensar y le di una Biblia para leer y analizar. ¿Qué hizo con esas dos cosas? Entonces, nosotros literalmente debemos entender que obedecer los mandamientos de Dios es una señal de que realmente le conocemos, pero obedecerlos todos. Y no solo es una señal de que lo conocemos a Él, sino que también es una evidencia de que Él nos conoce a nosotros. Porque recordemos que el Señor dice en su palabra, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y podríamos pensar que aquel que le dice a Dios, Señor, Señor, realmente lo conoce. De eso está llena la iglesia. De gente que levanta sus manos y dicen, Señor, Señor. Pero realmente ese que está levantando sus manos, ¿usted conoce a Dios? ¿Usted está obedeciendo los mandamientos de Dios? Qué tremendo es esto. Y este es su mandamiento, que debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos los unos a los otros de la misma manera que Dios dio su mandamiento. Primera de Juan 3:23. El principal mandamiento de Dios es este, que creamos en Cristo Jesús como su Hijo amado, dado como el Cordero perfecto para sacrificar en la cruz del Calvario en lugar de nosotros. Y que nos amamos los unos a los otros. ¿Estamos obedeciendo a Dios?
¿Realmente estamos viviendo en santidad? Dice el Señor Jesucristo, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:16. El mismo Señor Jesucristo está diciendo, mi doctrina no es mía. Él vino para traer doctrina. Él vino para traer dirección, para darnos unos mandamientos. Y él mismo dice, no es mía. Esta doctrina es del Padre, del que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El grave problema es que hoy en las iglesias mucha gente no sabe ya distinguir si la doctrina que les están hablando es de Dios o no es de Dios. Hacemos una interpretación tan equivocada de las Escrituras que terminamos creyendo en burradas y haciendo burradas y repitiendo burradas. Hace poco hablaba, me decía, la palabra de Dios dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Y yo sé que mi pastor enseña cosas que no son de Dios, pero es mi pastor y yo lo amo. Y yo lo que hago es retener lo bueno y desechar lo malo porque eso es lo que dice la palabra. Y si en una predicación él dice cosas que no son de Dios, o en la iglesia pasan o dicen, enseñan cosas que no son de Dios, pues yo hago lo que dice la Biblia, retengo lo bueno y desecho lo malo. Y le dije a esta persona, qué equivocado está usted en la interpretación de ese versículo. Cuando la palabra dice, retenedlo todo, desechar lo malo, no está hablando de escoger como entre una sopa lo bueno y lo malo. Está diciendo que si en la sopa hay algo malo, una cucaracha, usted no se tome la sopa entera. Porque la sopa entera, aunque el resto no esté malo, porque hay verdura, hay alimento, ya está contaminado por sí mismo. Yo le aseguro a usted que a usted le sirven una sopa y usted encuentra una cucaracha entre la sopa, usted no se come la sopa. Le aseguro que usted no va a coger la cucaracha, la va a sacar con la cuchara a un ladito, la deja en un plato y se va a comer la sopa tranquilo. Usted no hace eso, hermano. Si a usted le sirven un arroz con leche y usted se lo va a comer y hay una mosca allí, usted ya no va a disfrutar ese arroz con leche. Entonces la Biblia lo que nos dice es que tenemos que desechar. Si hay algo malo allí, deséchelo. Porque es que la herejía es precisamente eso, 99% verdad, 1% mentira. Eso es la herejía. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado y tenemos que examinarnos si realmente estamos obedeciendo a Dios, si realmente estamos guardando sus mandamientos. Y aquí no vale, sí, claro, yo estoy guardando algunos. No, no es algunos. Es todos los mandamientos. Todos los mandamientos. Entonces, una persona que quiere saber si realmente conoce a Dios debe hacerse esta pregunta. ¿Estoy cumpliendo yo con los mandamientos de Dios? Y si cumplo con los mandamientos de Dios, entonces creo en Cristo Jesús y creo que Cristo es el Hijo de Dios. En consecuencia, me voy a amar los unos con los otros. Nos vamos a amar. Pero si una persona, no importa lo que diga y cuánto lo grite, dice amar al Señor Jesucristo, pero no obedece los mandamientos, y si dice obedecerlos, pero no refleja amor hacia los demás, hacia el cuerpo de Cristo, entonces no conoce a Dios. Y la iglesia está llena de ese tipo de personas, personas que critican,
que viven criticando absolutamente todo lo que se hace en la iglesia. Hablan mal de otros, difaman a sus hermanos. Difamar es diferente a calumniar. La difamación es hablar sospecha. Pues es que yo no sé, ¿no? Pero pues no sé, no me consta, pero pues de pronto a mí me parece presuntamente que el fulano o la fulana de tal están en esto o en aquello. Eso es difamación. La calumnia es cuando ya se hace una afirmación mentirosa de manera categórica. Cuando se mata, cuando se roba, cuando se miente, cuando se codicia, cuando se envidia el liderazgo de otro, la unción de otro. Cuando se hace cualquier cosa negativa, nociva contra el hermano. Así sea sin intención, pero se hizo. Si una persona realmente conoce a Dios, desea agradarle a Dios y desea conocer cada vez más de Él. Mis amados, tengo que decirlo, vivimos distraídos de la vida, vivimos distraídos del propósito, vivimos distraídos de muchas cosas. Yo hablaba hoy con alguien y le decía, usted me dice que no puede ir al retiro por plata, pero no tiene problema en hacer un avance con su tarjeta de crédito para comprar cosas superfluas, para invertir aquí, para hacer cosas allá. Muchas veces no es que no podemos, nos falta voluntad. Y nos falta voluntad de verdad para aprovechar los propósitos de Dios, las oportunidades de Dios, los momentos que Dios nos da, los momentos que Dios nos provee. Y así se le pasa la vida a la gente. Yo conozco una señora a la que llevo invitando al retiro, ya este es el tercero o cuarto, no me acuerdo. La he invitado a todos los retiros. Siempre tiene algo, siempre. Cuando no es un tema de plata es que está enferma. Cuando no está enferma es que tiene una cita médica inaplazable. Cuando no es eso es que tiene una reunión familiar. Cuando no es eso es... Siempre hay algo, algo pasa, algo, siempre. Y no nos damos cuenta que el diablo nos enceguece. Decimos amar a alguien que no anhelamos conocer. Decimos amar a alguien por quien no sentimos la fuerza, el deseo, el ahínco de buscarle. Para conocerle, no hay esfuerzo por honrarle. No, no lo hay. No lo hay. No hay esfuerzo por amarle, y amarle es amar las almas, servirle a Él, ganar almas para Él, ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, quien realmente conoce a Dios y desea obedecer, obedece sus mandamientos, desea conocerle cada día más, a través de su palabra, seguirle. Desea hacer las cosas que Dios hace o que espera que Dios haga. Caminar con Dios. Y cuanto más caminemos con Él y cuanto más amemos a Dios, más podremos conocerlo y obedecerlo. Es la única manera que tenemos para poder saber si en realidad conocemos a Dios. Por eso el Señor dice, mi doctrina no es mía, pero hoy en las iglesias los pastores se dan el lujo de dar sus propias doctrinas, traídas de los cabellos, totalmente desenfocadas de las Escrituras. Y la gente las cree porque como es el pastor, entonces mucho creyente, mucha gente que se dice ser creyente, que se dice ser cristiana, no se ha dado cuenta y están en una idolatría en su iglesia, porque en un tiempo de dificultad a usted le dieron mercado porque no tenía para comer. Bueno, gloria a Dios por eso, pero eso no significa que usted tenga el derecho de estar en un lugar donde no lo están alimentando como debe ser. Y ese es el cuidado que debemos tener. Porque entonces yo no estoy siguiendo la palabra si yo me vuelvo tolerante con la herejía y con la mala enseñanza. Puede haber una idolatría en mi corazón.
Por eso el Señor dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Y en esto sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Oseas capítulo 6 versículo 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Muchos están buscando de Dios hoy, y de eso está llena la iglesia, pero muchos lo están haciendo de una manera equivocada, porque lo están buscando a través de la enseñanza de un pastor, a través de la doctrina de un pastor, de una pastora, a través de lo que enseñan en un sistema creado en una iglesia por hombres y para hombres. Es fácil hacer algo y atribuírselo a Dios, mis amados. Eso es fácil. Es fácil ponerse a vender empanadas y decir para la honra y gloria de Dios. Yo puedo hacer lo que hizo esta muchacha, bajarme de un púlpito para irme al mundo a entregarle ese don y ese talento al mundo y a los hombres, y a vestirme de manera vulgar para que todo el mundo me manosee con sus palabras y con sus miradas, mientras todo el mundo me aplaude, yo convencido y engañado de que voy por buen camino, porque no hay quien se levante a exhortar a esa persona y a decirle, estás desviada, estás buscando la gloria de los hombres, no digas que lo que haces es para la gloria de Dios. ¿Usted sí obedece los mandamientos de Dios? ¿Usted sí los está obedeciendo? ¿Usted sí está teniendo el discernimiento que Dios le está dando cada día a través de las circunstancias para cambiar, crecer y mejorar? Es muy común en consejería y en consulta encontrar cristianos y cristianas frustrados que llevan años en las iglesias, con luchas, y luchan, y una vez, y dos veces, y tres veces, y luchan, y han pasado los años y siguen luchando con lo mismo. La pregunta es, ¿por qué la palabra no se está cumpliendo en esas personas si la Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿Será que la enseñanza que están recibiendo no es una enseñanza lo suficientemente profunda? ¿Será que la enseñanza que están recibiendo no es una enseñanza completa y 100% bíblica? ¿Será que la enseñanza que están recibiendo se limita a ser bonita, agradable, chévere? Mis amados, les digo algo, la persona, el hombre, la mujer que se somete, se expone su mente, su corazón, su alma a la exposición de la verdadera enseñanza de las Escrituras, ya sale a libertad porque sale a libertad. Lo dice la palabra, y si lo dice la palabra está garantizado por Dios, firmado y autorizado. Cuando a mí una persona me dice que lleva años conociendo de Dios y sigue con las mismas luchas y en vez de mejorar como que cada vez va de mal en peor, yo lo invitaría a cuestionarse el evangelio que a usted le están enseñando, le invitaría a cuestionarse la palabra, el nivel de profundidad, porque ese es el problema. Muchas veces nos enseñan, sí, una buena palabra, no es herética, pero tampoco tiene la profundidad que mi alma necesita para sacar de mí todo lo que tengo que sacar, toda la herrumbre, todo el barro. Y poder obedecer los mandamientos de Dios. Y poder decir, yo conozco a Dios. La iglesia está llena de gente que lleva años en una iglesia. Eso no significa que conozcan a Dios. Se lo repito. Las iglesias están llenas de gente que llevan 10, 20, 30 años allí. Eso no significa que conozcan a Dios. Las pruebas en la Biblia están y una de ellas es que obedecemos sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos y los obedecemos como lo dice la palabra. Pero muchos creyentes, muchos que se dicen ser creyentes y cristianos, pueden llevar años en una iglesia y realmente no conocen a Dios. Conocen el evangelio que les ha enseñado su pastor, pero a Dios
Y ese es el anhelo, y ese es el afán, y ese es el deseo, y esa es la misión, y esa es la tarea, y ese es el llamado de embajadores de esperanza. Que todo el que se conecte, todo el que vaya a nuestras reuniones presenciales, que son reuniones familiares, y vamos a enseñarle a nuestros niños que todo el que se conecte, todo el que escuche los devocionales, realmente conozca a Dios. Y en las reuniones presenciales no tenemos escuela dominical, no la tenemos porque no es bíblica. No digo que donde la hagan esté malo que la hagan, no. Pero es importante, en la Biblia usted no ve escuelas dominicales, es importante que los niños desde pequeños se enseñen a escuchar la palabra junto a su papá y junto a su mamá. Para que ellos también puedan crecer y sean todos ministrados por la misma palabra, y en la casa, papá y mamá tienen la responsabilidad de aclararle a sus hijos las dudas. Entonces tendrán que sacar un tiempo para hacer devocional con sus hijos. Pero muchas veces, mi amado, llegamos con los niños a la iglesia, los entregamos en manos de un líder que ni siquiera es pastor, de una persona que apoya la escuela dominical y que literalmente muchas veces, no digo que pase en todos lados, porque les tengo que decir que conozco unos maestros de escuela dominical espectaculares, gente con una unción impresionante. Pero entendamos una cosa, cuando usted entrega a su hijo allá en la escuela dominical, de lo que ese maestro tiene, de eso se van a llenar esos niños, espiritualmente hablando. Y uno muchas veces encuentra que los niños son entretenidos. Lo que hacen es entretenerlos mientras se pasa el tiempo de la predicación, pero realmente no hay ministración de la palabra. Es que ni siquiera los maestros muchas veces tienen las herramientas. Tampoco es culpa de ellos, no tienen las herramientas porque no se las dan. ¿Cómo ministrar? Porque dar una clase es fácil, pero ¿cómo se ministra la palabra? ¿Cómo ministramos la palabra? ¿Cómo crecemos nosotros como maestros? Yo he capacitado muchos maestros de escuela dominical para que puedan orar, para que sepan orar, para que Dios les revele, para que Dios les muestre las necesidades de los niños, las dificultades, lo que están viviendo, las luchas, los ataques espirituales, para que puedan crecer guardando los mandamientos de Dios. Entonces en la iglesia estamos encontrando que predominan las actividades emocionales, las actividades místicas. La gente mide la calidad del culto y el nivel de la unción de Dios de acuerdo al nivel de lágrimas, de acuerdo al nivel de gritos, de acuerdo al nivel de temblores, de acuerdo al nivel de caídas, de acuerdo al nivel de brincos, de amenes que se gritan, gritos de júbilo, etc. Y entre más gritamos decimos, uy, qué avivamiento. Mentira. De tal forma que esta noche estamos invitados a reflexionar y a confrontarnos. El Evangelio trae libertad. El Evangelio trae libertad. En el retiro va a haber palabra tremendamente. Va a haber palabra de Dios, ministración. Se van a romper cadenas, se van a podrir yugos. Gente que va a salir totalmente libre, descargada, descansada, recargada en su alma. Por supuesto, el diablo no quiere que usted vaya. ¿Qué le va a interesar que usted vaya? Y le levanta argumentos y usted le ayuda de paso. Porque en eso somos buenos. Dios nos ayude a entender este tema. Dios nos ayude a guardar sus mandamientos para poder decir que realmente sí le conocemos a Él. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos esta enseñanza y te pedimos, Padre, que nos ayudes y que nos guíes. Seguimos orando por ese tiempo de retiro. En el nombre de Jesús, mira el corazón de cada uno que con esfuerzo y sacrificio se ha dispuesto. Porque tú miras es el corazón dispuesto.
Y tú le das a los que se disponen, porque tu palabra lo dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te pedimos, Señor, que bendigas este ministerio, bendice embajadores de esperanza. Abre tu camino, Señor, tú vas delante de nosotros. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas, aún dentro de la iglesia, porque muchas tinieblas hay hoy dentro del cuerpo de Cristo. Ayúdanos a hablar con denuedo y valor tu palabra sin miedo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.